Juan Falconer, es director de emprendimiento de Alcentro Co. y CEO del Centro de Estudios de Política Internacional, CEPI. Juan, gracias por acompañarnos. Enrique, un saludo muy especial para ti y todas las personas que nos ven en estos momentos. Bueno, pues en las últimas horas, Juan, Gustavo Petro ha designado a 4 ministros más. Aquí lo leo, se trata de Irene Vélez como ministra de Minas y Energía, Gloria Inés Ramírez en el Ministerio del Trabajo, María Isabel Urrutia es ministra del Deporte y bueno, el ministro del Interior será Alfonso Prada. Comenzar con un apunte sobre estos y aún le faltan, ¿no? Por supuesto, yo creo que aquí lo que nosotros estamos evidenciando es el cumplimiento del presidente electo Gustavo Petro en la designación de los ministros, atendiendo los acuerdos políticos a los que se comprometió y digamos pues guardando también esa coherencia ideológica y la línea que nos quieren mandar. Entonces digamos, no sorprenden los nombramientos, aunque todavía pueden haber nombres de personas que lo acompañaron, que estuvieron en campaña, que todavía no ocupan, digamos, cargos importantes o no se han anunciado esos cargos importantes para ellos. Pero yo creería que el anuncio de estos 4 ministros el día de hoy y los que se han venido dando a lo largo de todo este tiempo, pues son muy lógicos digamos, como a lo que le está apuntando el presidente electo Gustavo Petro y no hay, digamos, mayor sorpresa en estos nombramientos. Luis Gilberto Murillo, próximo embajador de Colombia en los Estados Unidos, ¿qué opinión te merece? Me parece que es un gran acierto porque es una persona que conoce Washington, que se mueve muy bien en las relaciones internacionales, que incluso, digamos, en su larga experiencia en la vida pública, pues ha demostrado tener gran habilidad en el manejo de las relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos. Creería yo que es una apuesta importante. Incluso el embajador también asume un nuevo reto porque renuncia a la ciudadanía norteamericana para poder asumir esta dignidad que le permite el presidente electo Gustavo Petro. Creería yo que es un acierto porque facilitará las relaciones internacionales con los Estados Unidos, pero estamos a la expectativa porque en todas maneras en Estados Unidos hay cierto temor de cómo va a ser el manejo y cómo va a ser este gobierno. Entonces creería que es un mensaje de confianza y tranquilidad, pero tenemos que ver cómo se va a comportar el gobierno para que las relaciones internacionales se mantengan en su momento más importante, alto y prudente. Sí, hay mucho interés de Estados Unidos hacia este día. La delegación que envía a la Casa Blanca, entre ellos la directora de USAID, Samantha Powers. ¿Qué me observas ahí? Yo creo que aquí hay que evaluar varios puntos. Y digamos, Estados Unidos tradicionalmente siempre ha mandado en estas delegaciones perfiles dependiendo la importancia del país y el mensaje político que quiere mandar. Samantha Power, pues es la directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID. Me parece que es una persona importante, pero no del peso que esperaríamos para las buenas relaciones que tenía Colombia el día de hoy con los Estados Unidos. Entonces yo creo que, por ejemplo, en posiciones en Centroamérica, incluso la vicepresidenta de los Estados Unidos hizo presencia en una de estas. Es un mensaje mucho más poderoso y a mí sí me da un poco de alerta el tema de qué tan buenas pueden ser las relaciones con el gobierno del presidente Biden o qué importancia geopolítica nos están dando en estos momentos, porque Samantha Power, a pesar de que ha tenido mesa y acompaña al presidente Biden en varios escenarios, no es una persona de mucho peso político que podría, digamos, mandarnos un mensaje de tranquilidad. Entonces, digamos, a mí me inquieta un poco. Sin embargo, la delegación encabezada por ella, pues puede traer, digamos, temas en materia de empresa, en materia de inversión, en materia de investigación. Tocaría mirar. Sin embargo, yo esperaba que una persona de mayor nivel acompañara a la posesión el día de mañana. Pues hablando de eso, México tampoco viene Andrés Manuel López Obrador, ni Marcelo Ebrard, cuando lo vimos ahí en sus redes, está en Bolivia. Y por cierto, la USAID es algo que no le gusta mucho a AMLO porque patrocinan de pronto los organismos como Artículo 19, estos defensores de periodistas. Bueno, ¿hay un fondo en estas formas de pronto?
Pues yo creería que, digamos, los mensajes políticos que se mandan con las personas que vienen a la posesión del presidente, pues nos muestran un poco cómo van a ser esas relaciones diplomáticas y cómo el mundo empieza a recibir, digamos, la llegada de este nuevo presidente. Entonces, digamos, insisto, en materia de Estados Unidos, a mí sí me inquieta un poco el peso político de la delegación que se envía y en otras partes, digamos, de América Latina y de Centroamérica, vale la pena establecer quiénes son los presidentes que van a estar aquí presentes. Vamos a ver qué pasa con el presidente Bolsonaro en Brasil, si efectivamente nos va o no nos va a acompañar. Entonces, digamos, sí empiezan a verse algunas ausencias que llaman la atención. Sin embargo, los presidentes que ideológicamente están, digamos, alineados con el presidente electo Gustavo Petro, pues en su gran mayoría estarán. Pero esos grandes ausentes son los que toca empezar a evaluar para determinar qué mensaje político puede estar inmerso en esta posesión. Venezuela, Nicaragua, Cuba. Sí, digamos, los grandes ausentes, pues nosotros hemos visto, digamos, y esperamos que una vez posesionado el presidente electo Gustavo Petro, podamos tener más claridad, sobre todo con el caso de Venezuela. Digamos, esperábamos que el presidente Nicolás Maduro no estuviera en Colombia en la posesión, sin embargo, lo que causa mucha incertidumbre es cómo van a ser las relaciones a partir de mañana con Venezuela, porque pues ya se ha hablado de apertura de la frontera, hemos hablado de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y tenemos que entrar a evaluar cómo va a ser el manejo. El gran ausente también en Cuba, a pesar de que Cuba mandará delegación y pues Nicaragua que tampoco estará presente. Llama la atención porque pues uno se imaginaría que por el peso político de Gustavo Petro y por lo que está representando para la región de manera geopolítica, la llegada de la izquierda progresista a Colombia, pues se habría imaginado que estas personas o unas delegaciones importantes de estos países estuvieran presentes. Sin embargo, en realidad lo sabremos a partir de mañana cómo funcionaremos con estos gobiernos. Bueno, ante una sociedad, y así lo vimos por la votación, muy dividida en ideologías, ¿qué debe hacer Gustavo Petro en una intención conciliadora y si mañana va a ser un escenario importante para esto? Pues bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el presidente electo Gustavo Petro es una gran alianza política entre todas las fuerzas para poder, digamos, garantizar la representatividad, la gobernabilidad, pero al día de hoy el presidente electo tiene las mayorías aplastantes en la Cámara Alta y Baja del Congreso de la República. Entonces, es decir, que al día de hoy, con su paquete legislativo que va a tramitar por lo menos en este primer semestre, nosotros vamos a lograr evidenciar que los acuerdos políticos son suficientes. Pero lo que sí esperamos nosotros es que todos los escenarios políticos y todos los actores políticos puedan sentir de una u otra manera que tendrán participación política y respeto de las garantías y respeto de la oposición. Entonces, el llamado que esperaríamos nosotros mañana del presidente electo Gustavo Petro es que haga esa unidad política, esa unidad que permita la gobernabilidad, a pesar de que tiene mayorías aplastantes, por lo menos en el primer año de gobierno aseguradas. Porque por lo pronto es una izquierda que incluso aglomera o abraza a centros y a derechas, ¿no? Sí, nosotros hemos visto acá una particularidad y es que en las alianzas políticas, y eso vale la pena estudiarlo con detenimiento, porque fuerzas políticas ideológicamente opuestas a este gobierno ya se han alineado. Entonces uno tiene que ver si lograron haber consensos programáticos transparentes para la construcción del país o si eventualmente lo que hubo son acuerdos políticos tradicionales que pueden hacerle daño a la gobernabilidad, porque es que llama la atención partidos, digamos, que se esperaría que sean de oposición, que ideológicamente e históricamente han representado algo totalmente contrario a lo que es hoy el presidente electo Gustavo Petro y la izquierda progresista, que hacen parte del gobierno, que no se declararon independientes ni de oposición y que seguramente van a tener representación. Entonces, esos acuerdos nos han inquietado, nos han generado mucha inquietud y pues nosotros esperamos que sean unos acuerdos transparentes pensando en país y no acuerdos politiqueros que puedan causarle daño a la institucionalidad. Sí, porque las democracias también necesitan de una oposición. Ya lo iremos descubriendo. Por último, hablando de símbolos en el día de mañana, la posesión, la espada de Bolívar.
explícanos para otras audiencias el poder que tendrá esto. Bueno, pues este es un mensaje importante porque recordemos que el presidente electo Gustavo Petro perteneció a la guerrilla del M-19 y hacia el año de 1974, pues ellos en un acto simbólico se robaron la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar. Incluso se dice que esos militantes del M-19 durmieron en el salón, se ocultaron para poder robar la espada. Tuvieron la espada por más de 17 años en su poder. Incluso la espada estuvo a punto de perderse, porque la espada sale del país, estuvo en algún momento histórico en manos de los cubanos y casi no la devuelve porque todo el mundo había olvidado el tema de dónde estaba la espada y la custodia y demás. Entonces, digamos, hay una historia bien interesante alrededor de eso, pero la espada vuelve, se recupera, el M-19 la entrega y siempre se ha dicho que esta espada se va a utilizar cuando haya la libertad de los pueblos, ¿no? Entonces, digamos, el mensaje político que mandará mañana el presidente cuando tres militares de la Guardia Presidencial colombiana la lleven y acompañen el recorrido presidencial, entonces pues será un mensaje que nos llama la atención porque tiene que ver con parte de la historia del conflicto armado colombiano, lo que representó el presidente electo en su momento cuando era guerrillero y lo que viene ahorita también con los temas de paz y las negociaciones que se van a hacer. Entonces, digamos, llama mucho la atención este acto simbólico y pues fue una historia, digamos, de esas cosas que todavía se recuerdan a lo largo de todo lo que ha sucedido en Colombia y en esa época álgida de los grupos armados irregulares del que yo vuelvo a decir, pues Gustavo Petro, militante activo, y pues que ellos tuvieron esta osadía de hacer este acto hacia los años de 1974. Pues ahí las aristas de las simbologías que va a haber el día de mañana, ya lo platicábamos con Stephanie, las Nadia y los Nadie, que así les han llamado, tienen también un lugar especial ahí como invitados. Juan Falconert, politólogo, muchísimas gracias por estos minutos. Enrique, a ti muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a la teleaudiencia.